Hola, en este video vamos a realizar un repaso por los temas correspondientes a la semana 11. Estos temas son Input-Output, Serialización y Expresiones regulares o regex. En primer lugar, ¿qué tienen en común todos estos temas? En la medida que trabajamos con datos en nuestros programas, debemos ser capaces siempre de interpretar estos datos de una manera correcta. Un computador solamente almacena bytes. El significado que tienen esos bytes va a depender del uso que le queramos dar. A lo largo del material de esta semana, veremos que los bytes no solamente nos sirven para representar caracteres dentro de strings, sino que también podemos usarlos para codificar datos más complejos, como son los objetos, y luego decodificarlos y utilizarlos en otro programa. Finalmente, veremos que podemos utilizar herramientas muy poderosas, como las expresiones regulares, para encontrar patrones dentro de estas secuencias de bytes, los que de otra manera nos podrían ser muy difíciles o muy engorrosos de detectar. Empezaremos entonces analizando el tema de entrada y salida de datos. Hasta ahora hemos trabajado comúnmente con strings y ya sabemos que estos strings son secuencias inmutables de caracteres. Si tenemos el string hola y queremos modificar una letra de este string, por ejemplo, si queremos cambiar la letra H por una mayúscula, no podemos hacerlo. Lo que hacemos en verdad es crear un nuevo string en la memoria que sí empieza con una H mayúscula, pero el string original queda guardado en memoria de todas maneras. Como contraposición, las listas nos permiten, entre otras cosas, implementar secuencias que son mutables de caracteres. Y esto lo podemos ver en este ejemplo, en el que al construir una nueva lista a partir del string hola, lo que obtenemos en verdad es una lista con 4 elementos. En esta lista podemos modificar de manera individual el valor almacenado en cada posición sin tener que crear una nueva lista. Esto es mucho más eficiente cuando queremos modificar solamente una parte de la secuencia. Pero todo lo que está representado en un programa computacional son bytes. Tanto los enteros como los floats o los strings poseen una representación en bytes. En particular, cada carácter de un string posee una representación en bytes. Algunos de estos bytes tienen una representación como caracteres, lo que llamamos codificación o encoding, y los que no la tienen se ven simplemente como dos valores hexadecimales. En este ejemplo tenemos una secuencia de 4 bytes, identificado como una secuencia entre comillas con una B al inicio. El primer byte corresponde a la codificación de la A minúscula, que es el valor 97. El segundo byte corresponde a la codificación de la L minúscula, que es el valor 108, mientras que los siguientes bytes corresponden a los valores respectivamente 195 y 179, los cuales no poseen una codificación en carácter y por lo tanto su valor se muestra solamente como el hexadecimal C3 y como el hexadecimal B3. La notación para indicar que un valor está escrito en hexadecimal es esta notación \x, pero el byte corresponde al valor hexadecimal C3 y en este caso a B3. La versión mutable de los bytes se conoce como byte array y es una secuencia mutable de bytes. Podemos ver esto como si fuera una lista de bytes. Es una estructura mucho más eficiente cuando quiero hacer cambios en la secuencia de bytes. Para crear un byte array, lo que hacemos es utilizar el constructor de byte array y le entregamos una secuencia de bytes, lo que queda almacenado en la secuencia en valores hexadecimales. Muchas representaciones de objetos complejos, como lo son los formatos de imágenes JPG, PNG, o los formatos de audio como WAV y MP3, o los formatos de video como son el MOV o el .avi, son básicamente secuencias de bytes cuyo significado debe ser interpretado de acuerdo a las reglas específicas de cada formato. El hecho de poder representar estos datos como bytes nos va a permitir manipularlos, transformarlos, cambiar algunos bytes, extraer información de ellos, almacenarlos de manera mucho más eficiente que si solo usamos caracteres. Los bytes pueden representar en verdad cualquier entidad, desde caracteres codificados de un string o píxeles de una imagen. En general lo que necesitamos saber es la forma en que fueron codificados para poder después decodificarlos al tipo correcto, que son representados por los bytes. Por ejemplo, un patrón binario de 8 bits, que es lo que corresponde a un byte, puede corresponder a un carácter en particular si lo decodificamos usando el mapa ASCII, pero puede corresponder a un carácter completamente distinto si lo decodificamos de acuerdo al mapa único.
Podemos trabajar con un string usando los métodos propios de la clase str, como vemos aquí en estos primeros ejemplos. Pero también podemos extraer información de bytes para codificar y decodificar este string. En este ejemplo tenemos una secuencia de bytes representada en hexadecimal, como son el 63, el 6C, 69, 63, 68 y E9. Si queremos saber a qué caracteres corresponde esta secuencia de bytes, debemos decodificarlo de acuerdo a un mapa utilizando el método decode. Si utilizamos en este caso el método decode con el mapa latin1, obtendremos el string cliché, ya que en el mapa latin1 el hexadecimal 63 corresponde a la letra C, y el hexadecimal E9, que es el que está al final, corresponde a la letra E con acento, de acuerdo a este mapa. Por otro lado, si queremos obtener la representación en bytes de un string, podemos utilizar el método encode. Si le entregamos a este método el mapa latin1, obtenemos una representación equivalente en bytes del string que dice programando en IEC2233. Los invito entonces a probar este código en su intérprete de Python y a entender los resultados. Al usar entonces un byte array podemos usar, tal como las listas, la notación de índices y slicing para obtener trozos del byte, pero aquí lo más interesante es que puedo modificar los trozos del byte array. Tal vez es esta la aplicación más poderosa del byte array, ya que nos permite manipular la secuencia de bytes de manera súper eficiente. En este ejemplo lo que hacemos es reemplazar los bytes 2 y 3 del byte array, que está formado por los caracteres de estoy en IC2233 por valores hexadecimales arbitrarios. De esta manera hemos reemplazado los caracteres T y O por los bytes 15 y A3 respectivamente. Como estos no se tratan de caracteres imprimibles de acuerdo al mapa que utiliza el intérprete de Python, que típicamente es UTF-8, entonces al imprimirlos se verán únicamente como bytes. Y de esta misma manera podemos utilizar el método extend para agregar todos los bytes de una secuencia, en este caso la secuencia espacio 2019-1, al final de un byte array. Cuando abrimos y escribimos archivos, sabemos que debemos especificar el modo de uso, si es para lectura, escritura o el modo append. Sin embargo, también podemos especificar de inmediato si queremos interpretar el contenido usando el mapa de caracteres del intérprete de Python, lo que también se conoce como modo texto, o bien si queremos leerlo como bytes, sin aplicar ninguna interpretación adicional a los caracteres. El modo de lectura binario es súper útil cuando queremos manipular datos que sabemos que no vienen escritos necesariamente como texto. Este modo no será útil si queremos analizar archivos ejecutables o formato de imagen, video, sonido o algún otro que no sea texto. En general, el modo por defecto, si no indicamos nada, es el modo de texto para lectura. Veamos un ejemplo. Seguramente les ha pasado muchas veces que al abrir un archivo nos encontramos que hay caracteres que no son leíbles o bien que el intérprete entrega un error. Este error de decodificación se produce porque el intérprete de Python supone que todos los archivos que le pasamos están en modo texto y están codificados con un mapa por defecto, que muchas veces depende del sistema operativo que usamos. Si al leer el archivo se encuentra un byte que no posee un mapeo a un carácter único, entonces entregará un error de decodificación como en este caso. Típicamente esto ocurre cuando hay cuando hay programas o archivos que tengan caracteres con acento o ñes o algo similar. Esto lo podemos corregir, y ya lo hemos hecho algunas veces, especificando explícitamente el mapa en que está codificado este archivo. Es por esto que en algunas actividades previas hemos tenido que agregar explícitamente el argumento de codificación UTF-8, y si el archivo que abrimos está codificado en UTF-8 y su sistema operativo espera algo que está en latín 1 y no especificamos el mapa, entonces la lectura seguramente arrojará un error. Veamos un ejemplo. En este caso, queremos leer los bytes de un archivo encriptado y queremos obtener los bytes originales. La regla que nos dicen en el ejemplo es que la manera de convertirlos es leerlo en grupos de 8 bytes e invertirlos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el archivo en modo de lectura y binario usando RB. Luego leemos los bytes del archivo usando read y los almacenamos de inmediato como byte array, ya que los vamos a querer modificar. Finalmente, para escribir el byte array de resultado, lo que hacemos es recorrer el byte array original en saltos de A8, tomamos los siguientes 8 bytes en una variable de nombre segmento y guardamos la variable segmento invertida en nuestro byte array de resultado. El resultado de esto
Es el byte array original, pero con sus bytes invertidos en grupos de A8. Esto, si lo abrimos, nos va a permitir ver el contenido original del archivo desencriptado. A continuación hablaremos de serialización. La serialización consiste en tener una manera particular de guardar bytes, de manera que estos puedan ser interpretados de manera inconfundible por un lector. Esto será muy útil cuando queramos transmitir un valor complejo, como sea un objeto, a otro programa. Y en este caso lo que haremos será primero empaquetar nuestro objeto mediante un formato de serialización y luego el receptor tendrá que leerlo usando un método de deserialización. Lo más interesante es que tanto al momento de serializar como al momento de deserializar podremos introducir modificaciones en este objeto de la manera que queramos. Veremos entonces dos tipos de formato de serialización, un formato binario y un formato en modo texto. El formato Pickle es el primero que veremos y es un formato propio de Python, que permite guardar y recuperar casi cualquier objeto de Python. Su principal ventaja es que es un formato bastante eficiente, ya que utiliza compresión para minimizar la cantidad de bytes que ocupa para almacenar información. Por otro lado, su desventaja es que al ser un formato binario no es leíble por humanos. Esto significa que si abrimos un archivo en formato Pickle no entenderemos seguramente nada de lo que dice ahí. Y por otro lado, si abrimos cualquier archivo en formato Pickle cuya procedencia no conocemos, también puede contener código que no sepamos lo que contiene, lo que podría significar un riesgo para nuestro programa. Aquí vemos, por ejemplo, una secuencia de bytes en formato Pickle. Pocos bytes de ellas poseen una interpretación a un mapa de caracteres, por lo tanto lo que vemos es básicamente una secuencia de bytes y no hay casi nada muy legible a partir de ahí. Para poder traducir un objeto, que puede ser un entero, un string o un objeto, a formato Pickle, esto significa para serializarlo utilizamos el método que se llama dump y para recuperarlo o deserializarlo el método load. Lo poderoso de la serialización y de la deserialización es que además podemos intervenir en ella. Para esto utilizaremos los métodos getState, que nos permite intervenir al momento de la serialización, y el método setState, que nos permite intervenir en la deserialización. El otro formato de serialización que veremos es el formato en modo texto que se llama JSON. JSON viene de JavaScript Object Notation y es una traducción a modo texto de algunos tipos de datos, no de todos. Posee la ventaja que es ampliamente soportado por distintos lenguajes, lo que nos permite almacenar un objeto en formato JSON y luego recuperarlo a través de un programa que incluso puede estar escrito en otro lenguaje, no necesariamente en Python. Esto se conoce típicamente como interoperabilidad de formatos. Su ventaja es que el formato texto es bastante poco eficiente en memoria, por lo tanto si comparamos el espacio que ocupa un objeto en formato JSON comparado con lo equivalente que ocuparía un objeto en formato Pickle, probablemente el formato JSON va a ocupar más espacio. En este ejemplo podemos ver que JSON es un formato leíble por humanos. Podemos intuir que aquí tenemos almacenada una agrupación de llaves y valores que contienen la información de un jugador, en este caso sus nombres, su fecha de cumpleaños, altura, objeto, un objeto que representa su club, un arreglo de strings y algunos atributos adicionales. Notemos eso sí que a diferencia de Pickle, no todos los objetos de Python pueden ser representados como JSON. Para codificar o serializar a JSON y decodificar o deserializar desde JSON, utilizamos el módulo de nombre JSON. Ya sea que utilicemos Pickle o JSON, recordemos que el método dump nos va a permitir vaciar o descargar el contenido a un objeto, a un archivo con el formato serializado. Por otro lado, el método load nos va a permitir cargar o recuperar el contenido desde un archivo con el formato ya serializado. Las versiones equivalentes dumpS y loadS hacen lo mismo, pero hacia y desde un string. En este ejemplo, estamos realizando una tupla a formato Pickle. Utilizaremos dumpS para obtener una secuencia de bytes, como string. Por otro lado, cuando queremos recuperar el contenido, utilizamos load desde la secuencia de bytes y obtenemos la tupla original deserializada. Podemos hacer algo similar con JSON. Serializamos primero con dumpS y luego deserializamos con loadS. Sin embargo, como JSON no permite serializar exactamente tuplas, estas son implícitamente convertidas a listas o en arreglos, si queremos usar la denominación de JSON. Por lo tanto, al deserializar, lo que obtenemos de regreso es una
no es una tupla, sino que es una lista. Notemos eso sí que al imprimir la tupla serializada podemos ver su contenido, lo cual no podíamos hacer cuando usábamos solamente Pickle. Lo mismo podemos hacer tanto con Pickle como con JSON, pero en un archivo. Para escribir con Pickle sí debemos fijarnos que primero debemos abrir el archivo para escritura en formato binario, esto es con WB, y usar dump para escribir en el archivo. A continuación, para deserializarlo usamos load desde un archivo abierto para lectura con formato binario, o sea con RB. El resultado entonces es una lista con el mismo contenido de la original. De manera equivalente, podemos usar dump y load desde el módulo JSON para serializar y deserializar respectivamente. Sin embargo, como se trata de un formato de texto y no de un formato binario, no debemos usar el flag B para escribir o leer del archivo, sino que solamente W y R. Las expresiones regulares, que solemos llamar también regex, más corto, corresponden a una herramienta que nos permiten describir patrones comunes de texto. Al tener una notación para describir un patrón, podemos aprovecharla para buscar ese patrón de manera muy eficiente dentro de un string. Las expresiones regulares son básicamente un lenguaje que nos permite describir usando caracteres de texto, distintos patrones. Cada carácter representa la ocurrencia de ese carácter en el patrón. La A representa la ocurrencia de una A, la B de una B, la C de una C, etc. Sin embargo, hay algunos caracteres especiales que nos permiten describir los patrones de ocurrencia. Por ejemplo, el carácter punto representa cualquier carácter que no sea un salto de línea. Otros caracteres permiten indicar condiciones, como algo que se encuentra al inicio o al término del string, indicar la cardinalidad, un conjunto de opciones posibles para el patrón, la cantidad de repeticiones de una secuencia en particular, opciones distintas si ocurre el string A o ocurre el string B, definir grupos y también definir caracteres de escape. ¿Qué significa esto? Cada uno de estos caracteres que vemos aquí, las llaves, los corchetes, la interrogación, son caracteres que podrían estar en el patrón, pero aquí se están utilizando como metacaracteres, caracteres que tienen un significado. Por lo tanto, si queremos en un patrón descubrir, por ejemplo, el signo pesos o el signo de interrogación, debemos escaparlo o marcarlo con el carácter backslash. Al poner un backslash adelante, esto le indica al detector de patrones que lo que estamos buscando es exactamente el carácter a continuación, sea el más, el asterisco o la interrogación, y no lo estamos usando como un metacarácter. Al usar expresiones regulares, típicamente utilizaremos dos métodos, el método search y el método match. El método search nos permitirá buscar un patrón en cualquier parte del string. Nos permite verificar si algún substring cumple con el patrón indicado. Por otro lado, el método match verifica si el patrón se encuentra al inicio del string, o dicho de otra forma, verifica si un prefijo del string cumple con el patrón. Veamos aquí un ejemplo. Aquí usamos otro método, el método findAll del módulo re, que es el módulo que nos permite utilizar expresiones regulares, para obtener una lista con todas las ocurrencias de un patrón dentro de un string. En este caso, lo que estamos buscando en este string que dice mis cursos favoritos son IC2233 e IC1105 y los menos favoritos son FIS1533 e IC321. Cualquier semejanza con la realidad es solamente coincidencia. En este caso, lo que estamos buscando son todas las ocurrencias del patrón que está formado por los caracteres I y C, y a continuación cuando hacemos /d estamos diciendo que tiene que unir un dígito, y cuando estamos mostrando el 4 entre llaves significa que estamos buscando repeticiones de 4 dígitos, o sea, I y C y un dígito repetido 4 veces. Estamos buscando esto dentro del texto que indicamos más arriba. El resultado de esto va a ser una lista donde primero va a estar el texto IC2233, que es la primera ocurrencia del patrón, y a continuación el texto IIC1105, que es la segunda ocurrencia del patrón. El substring IIC321 no cumple, pues solamente tiene tres ocurrencias de un dígito.
El uso de estas expresiones regulares lo que nos va a permitir es usarlas como una poderosa herramienta para buscar coincidencias y encontrar patrones complejos dentro de un string que también podemos usarlo con una secuencia muy larga de if y de while, pero probablemente nos va a costar mucho más trabajo construirla y verificar su correctitud. Nos permite, por ejemplo, verificar si un root está escrito de acuerdo a un formato específico, si un mail está bien escrito siguiendo la notación de arrobas y puntos, y examinar archivos muy grandes de texto que contengan cierto patrón en muy poco tiempo y de manera muy eficiente. Pues bien, eso ha sido todo el repaso de hoy día. Esperamos que le haya servido y a continuación ustedes van a poder acceder a la actividad que corresponde a la actividad 11, no a la 9 como dice aquí en el video, y tienen tiempo hasta las 8 de la noche y no hasta las 4:30 como dice ahí para poder terminar la actividad. Tal como les indicamos, vamos a tener a disposición de ustedes esta herramienta para que puedan hacer consultas a los ayudantes durante el día y si en todo momento va a haber alguien conectado para que los pueda ayudar. Esperamos que puedan aprovechar esta experiencia, que lo vean como una oportunidad, no tanto como una imposición, y en el fondo que nos ayuden a probar esta herramienta para ver si podemos incorporarla de manera más regular en el futuro en las actividades. Les deseamos el mejor de los éxitos y mucho ánimo en esta actividad.